integridad, amados, siempre atrae la bendición de Dios. Hoy vamos a estudiar el 8º y el 9º mandamiento. No robarás y no mentirás. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque en cumplir tus mandamientos está nuestra bendición. Dile al Señor, gracias porque tu Espíritu Santo me fortalece para ser hacedor de tu palabra y no solamente oidor de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él está aquí y Él quiere hablarnos. Él quiere hablarnos. Claro que sí. No hurtarás, dice Éxodo 20:15. No hurtarás. Y una mejor traducción es no robarás. Y este 8º mandamiento tiene que ver con el respeto hacia nuestros bienes, amados, y hacia los bienes de los demás, las posesiones de los demás. Y aunque a simple vista no lo parece, este mandamiento restringe desde el robarnos a nosotros mismos hasta robar a los demás. Y tal vez alguien se pregunte, bueno, ¿cómo nos robamos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos robarnos a nosotros mismos? Sencillo, siendo flojos e improductivos, no tomando retos que Dios nos está impulsando a tomar, indisciplinados, no aprovechar bien el tiempo que ya Dios nos está dando hoy en el presente. Pareciera que hay tantas ataduras del pasado que impide que disfrutemos el presente y con fe emprendamos los sueños de Dios. Pareciera que le creemos más a lo que pasó en el pasado que lo que el Señor puede hacer hoy y en el futuro. Tenemos un Dios de cosas nuevas. Nos estamos robando tiempo, nos estamos robando a nosotros mismos por no creerle a Dios, siendo improductivos. Ahora, también nos robamos a nosotros mismos naturalmente siendo avaros con Dios y con los demás. Yo quiero recordarte que el camino a la prosperidad es la generosidad. Dios quiere que tú y yo seamos generosos, amados. ¿Por qué? Porque en el dar está nuestro recibir. Y por otro lado, naturalmente, no debemos de robar las cosas que les pertenecen a otros. Y eso incluye desde no tomar lo ajeno en robos o asaltos, o hasta no pagar lo que nos prestaron o no pagarlo a tiempo. Retener el pago a empleados, no respetar el tiempo de las demás personas. ¿Sabías tú que lo más valioso que puede tener un ser humano es el tiempo? Y cuando tú no respetas el tiempo de los demás, tú le estás robando algo que no se compra con dinero. Muchas veces estamos robándole tiempo de calidad a nuestra familia. ¿Por qué, amados? Porque no pasamos tiempo de calidad con ellos. Y yo quiero decirte y exhortarte, pasar tiempo de calidad con la familia no se necesita dinero para hacerlo. El tiempo de calidad con la familia es mirarnos a los ojos, apagar el celular. Pero ¿cuántas veces por estar preocupados, afanados, pasamos desapercibido ese tiempo? Y no disfrutamos a los nuestros, les estamos robando tiempo a nuestros seres queridos. El Señor no solo nos enseña a respetar lo ajeno, sino también a la restitución. Diga conmigo, restitución de los bienes robados o bienes maltratados. Claro que sí. Si se rompió un objeto mientras lo tenías prestado, es correcto arreglarlo. Es correcto. O por lo menos pagar una cantidad a su dueño que compense el daño. Hay una historia en los evangelios, en Lucas 19, y nos muestra lo que sucedió con un ladrón llamado Zaqueo. Cuando Cristo vino a su vida, cuando Cristo lo salvó, Jesús dijo: Zaqueo, es necesario que hoy yo vaya a tu casa. La salvación ha llegado hoy a tu casa. ¿Por qué? Porque Jesús puede entrar a cualquier persona, amados. El Señor quiere entrar al corazón de toda persona y restituir lo que el diablo se robó. Claro que sí. ¿Y sabe qué hace Zaqueo? Al reconocer que había sido tacaño, entendió que eso era robar, así que dio con generosidad. Hombres que no nos puedan,
invertir en nuestros hijos. Muchos hombres invierten más en sus hobbies o en sus pasatiempos que en sus propios hijos. Eso no es correcto. O muchas veces invertimos más en otras cosas como hombres y no en nuestras esposas. A muchos hombres les duele el codo cuando su esposa les pide para el salón de belleza o para sus necesidades, su ropa, las necesidades que tiene cada mujer. Debemos de ser generosos para con Dios y para con los demás. Zaqueo también, cuando entendió que devolver lo robado no era suficiente, compensó este mal y lo devolvió 4 veces. Dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo, dice, he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadriplicado. Yo quiero decirte, amados, que en el reino de Dios, Dios ha llamado a pecadores al arrepentimiento, a ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. ¿A qué me refiero? Dios quiere usarte para hacer restitución. No importa si en el pasado tú sin Cristo le robaste a tu familia tiempos de calidad. Hoy tú puedes restituir. Hoy tú puedes enmendar. Si tú robaste en el pasado, en el reino de Dios, el pecador arrepentido es una herramienta poderosa para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor si lo cree. Claro que sí. Dios nos ha llamado a hacer restitución. Hay 3 valores en este mandamiento, amados, que resaltan entre muchos otros: no robarte a ti mismo, no robar a los demás y la restitución. Restituir. Y Dios quiere usarnos para restituir. Muchas veces los cristianos dicen: Señor, restitúyeme lo que el diablo me robó. Hasta hay un canto, ¿se acuerdan? Restitúyeme lo que el diablo me robó, Señor. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que saber que el Señor quiere hacernos instrumentos de restitución. Que si el Señor contesta de esta manera: tú estás pidiendo restitución, sé tú el instrumento. Sé tú el que retribuya el daño. Llévate este principio escrito en el corazón, Iglesia Renueva. No hurtarás significa que Dios valora la productividad, la rectitud y la generosidad. Entonces significa que respetar la propiedad ajena, robar, implica tomar objetos que no nos pertenecen, como ya mencionamos, atrasarse con los pagos incluso. No pagar lo que debemos, no pagar impuestos. Esto significa no hurtarás. Robar internet de tu vecino, robarle la señal de cable, voltear el medidor para que no te cobren la luz, vender cosas más caras de lo que te costaron a ti. Esto no es justo. Claro que sí, si eres vendedor, obviamente el comercio no es pecado, pero hay una cosa que es mentir exageradamente. Tú no puedes vender un carro a 100,000 pesos que te costó 30,000. Tenemos que ser íntegros en nuestros asuntos si queremos la bendición de Dios. Entonces, amados, también flojear en el trabajo es robar. Y el 4º mandamiento, si tú lo recuerdas, en Éxodo 28, lo vimos hace unos domingos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Yahvé tu Dios. El día de reposo va de la mano con la productividad laboral. ¿Por qué? Porque si no trabajamos 6 días a la semana honrando a Dios con nuestro trabajo, pues no estamos del todo honrando a Dios y nos estamos robando a nosotros mismos. Ahora, si estás desempleado, tú tienes que buscar algo que hacer. Cuando un creyente está desempleado, tiene que buscar algo que hacer. Ser emprendedor. Es que hay crisis, es que la pandemia. Emprenda en el nombre de Jesús, tenga fe, pero no robe. No robe. Sea íntegro en sus asuntos. Enséñate a ti mismo y a tus hijos a no poseer nada que no te haya costado, iglesia.
Y aun si te lo dieron por gracia, por regalo, muestra gratitud. Muestra gratitud. Vamos a enseñar a las nuevas generaciones esto. Que lo que tenemos es porque nos ha costado y porque Dios nos ha bendecido. Hemos trabajado para ello. Y cuando por gracia viene esa añadidura, vamos a mostrar gratitud al medio que Dios usó para bendecirnos. Y eso vamos a transmitir a nuestros hijos. Gratitud, la gracia. En la Biblia vemos en Efesios 4:28, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta es la cultura del reino de Dios. Dios me bendice para yo compartir con los que tienen necesidad. Yo le pido al Espíritu Santo que nos haga este tipo de iglesia. Que pensemos en la necesidad de nuestros hermanos. Romanos 13 verso 6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La iglesia primitiva se movió en este principio, en dar, en dar. En Hechos 4 está la palabra plasmado de cómo se preocupaban por las necesidades de los hermanos. Yo ruego que el Espíritu Santo ponga ese corazón en renueva, que estemos pensando: ¿qué estará atravesando mi hermano, mi hermana? ¿En qué podré yo ayudar? El Señor dijo: el que tiene 2 túnicas, dé una. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10: traer todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El verso 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. Verso 12: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Obviamente, amados, el diezmo fue pagar un tributo en la ley de Moisés, pero ahora en el nuevo pacto, recordemos que Jesús vino a elevar la ley a un asunto del corazón. Ahora no es por obligación, es por amor que tú y yo apartamos, siendo generosos para la obra de Dios. Y en esto dice el Señor que lo podemos probar. Y Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundante bendición. Dice: reprenderé al devorador por vosotros. Reprenderé al devorador por vosotros. ¿Sabes qué? Un corazón generoso siempre será bendecido. El Señor nos llama a ser generosos, a dar, no a robar. Robar trae maldición. Robar trae escasez. Ahora, ¿qué relación tiene este mandamiento con Jesús? Mucha. Jesús enseñó en el Sermón del Monte, Mateo 6:24, a confiar en Él. Él es nuestro proveedor. Él es el que abre las ventanas de los cielos y nos bendice. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. No se preocupen, iglesia, tenemos un Dios que provee lo necesario. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo siempre he dicho, amados, tú vales más que las telas que vistes, que los fierros que conduces y que los ladrillos en donde vives. Tú importas más que eso para Dios. Amén.
Dale un aplauso al Señor porque Él es tu proveedor. Verso 27, vamos a leer, dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí? Amén, no de poca fe, de fe. Dios va a proveer, no tenemos que robar. En el reino de Dios no se roba, se cree en el Señor, se trabaja, se es productivo y vemos la gloria de Dios. Claro que sí. Mira el verso 31, no os afanéis, no os afanéis. Verso 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vive al día, iglesia. Vive al día. Si Dios te está proveyendo el maná para el día, dale gloria a Dios. El pueblo de Israel quiso acumular ese maná. ¿Y qué pasó? Se le agusanó. ¿Por qué? Porque el Señor quería enseñar este principio de no afanarnos, de no robarle a Dios lo que es de Dios, de no robar lo que es de nuestra familia y aún lo que es de tu tiempo. ¿Te estás robando sueño por trabajar? Y tu salud la lleva. Dios ha destinado 8 horas para trabajar. Dios ha destinado 24 horas, 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas para convivir y hacer los pendientes necesarios. Buscarle a Él sobre todo. Que Dios ordene con su palabra nuestra rutina diaria. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios los ordene? ¿Para qué? Para mayor bendición. Amén. Debemos de confiar en la provisión de Dios. El Señor nos ordena ser productivos y trabajar 6 días. Y al hacerlo podemos confiar en su provisión y su fidelidad, sin importar cuánto sea nuestro sueldo o cuánto se devalúe el dólar. Tú no pienses en la crisis que por la pandemia y por lo que se viene. No, el Señor es tu proveedor, iglesia. No nos afanemos, hagamos la obra de Cristo. Hagamos la obra de Cristo. ¿Cuánto afán y cuánto estrés en tu corazón ha desplazado la palabra de Dios? Y por lo tanto no has recibido esa plenitud que Cristo te ha dado. Muchos de nosotros caminamos en ocasiones sin gozo porque el afán y la preocupación desliza la palabra en nuestros corazones. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador, la que cayó entre espinos. Y ahí andamos preocupados. Es que si voy a tener o si va a haber, y en el mañana, en el presente. Escucha bien, el Señor te está bendiciendo. No te afanes por el mañana. No te preocupes por el mañana. Trabaja, sé productivo, pero no le robes a Dios. No te robes a ti mismo. Por lo tanto, amados, robar es un acto de incredulidad y de desobediencia, porque estamos dudando de la provisión del Dios Todopoderoso. Si robaste algo, devuélvelo, págalo, restituye. El reino de Dios es un reino de restitución. Es donde el pecador encuentra propósito. Por eso cuando el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, pero vino Cristo a su vida y se convirtió en un instrumento de restitución. Ahora ya no perseguía a los cristianos, ahora les servía. Ahora los instruía, ahora los cuidaba, ahora padecía juntamente con ellos. Bendito sea Dios.
que no ha llamado a justos ni a santos, ha llamado a pecadores al arrepentimiento para hacer restitución. Dele un aplauso al Señor si usted es de esos. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos interpretar el octavo mandamiento así, iglesia. Devuelve las cosas que te prestaron como te gustaría que te las devolvieran a ti. Paga a tus deudores como te gustaría que te pagaran a ti. Sé generoso con los necesitados como te gustaría que fueran generosos contigo cuando pases necesidad. Respeta las cosas de los demás de igual forma en que quieres que respeten las tuyas. Si te gustaría que te tocaran tu puerta para devolver tu cartera extraviada, devuelve tú la cartera extraviada con todo y visa. No seas como aquellos de que me encontré un celular, qué bendición, lo voy a pagar para que no me llamen. No, amados, si te encuentras algo, ponlo ahí en las redes sociales, da un anuncio, me encontré esto, ¿de quién es? Sé íntegro, amados, y Dios te va a bendecir. Cuando cumplimos sus mandamientos, hay bendición, hay cuidado de Dios a nuestro favor. ¿Lo puedes creer? Amén. Y noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí? La manera más sencilla para decir este mandamiento es no mientas, no mientas. Y este noveno mandamiento, amados, tiene que ver con nuestra reputación y la reputación de los demás. Y esto es una prohibición de no mentir a una persona y no mentir sobre una persona. No podemos hacer eso. Podemos dar falso testimonio de una persona cuando lo difamamos, cuando calumniamos, atribuir falsamente a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de causarle daño o de perjudicarle. Cuando decimos chismes de él, cuando exageramos lo mal que hizo, cuando queremos aumentar nuestra buena reputación a costas del esfuerzo de alguien más. A esto lo llamamos pararnos el cuello. Cuando hablamos mal del prójimo para nosotros vernos muy santos y mejores que ellos, eso es mentir. No mentir, dice la palabra de Dios. No exagerar las cosas. Y Dios quiere que seamos personas dignas de confianza y que actuemos con sinceridad para ser personas íntegras e impactar esta sociedad. Impactar este mundo. Los chismes, las falsas acusaciones, el repartir culpas y aún el engañarse a uno mismo son diversas formas de mentir. ¿En qué manera nos podemos estar engañando a nosotros mismos? ¿Sabes? Nos engañamos cuando nos creemos perfectos y que siempre tenemos la razón de todo. Y es importante cumplir lo que prometemos, iglesia, y aceptar nuestra responsabilidad cuando hemos defraudado a alguien. Los mentirosos no son confiables, y ni siquiera cuando dicen la verdad. Y tenemos que enseñarnos a nosotros mismos este gran principio, y no solamente nosotros mismos, pero a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Es como la mamá que regaña al hijo: ¿por qué me ocultaste la boleta? ¿Por qué? Y en eso llega el cobrador de Coppel: díganle que no estoy. No hay congruencia. Es mentira. Tú enseñas mentira, tus hijos aprenden mentira. Entonces, al final llévate este principio, iglesia, escrito en tu corazón. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio significa que Dios es verdad y que Dios valora la sinceridad, la integridad y la rectitud de nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Qué significa este noveno mandamiento de no hablar mentira? Primero, cuando Dios lo dio a través de Moisés, Dios quería, escucha, proteger la reputación de las personas ante la difamación de los demás. Porque es bien grave, amados, cuando la reputación de las personas se ve quebrantada u ofendida por nuestras palabras. Y segundo, tú sabes que la ley de Moisés era culpable de juicio el adulterio y el asesinato,
y se llevaba a la muerte a las personas que lo cometían. Ahora, se buscaba 2 o más testigos que dijeran la verdad en cuanto a que una persona fuera inocente o culpable. Por eso Dios dio este mandamiento. Y esto nos habla hoy en el siglo XXI, en el nuevo pacto de gracia, que es necesario cuidar nuestro testimonio, no mentir acerca de nosotros mismos, no exagerar de lo que no somos, no mentir de los demás. Muchas familias se ven fracturadas y quebrantadas por el chisme. Congregaciones se dividen por el chisme. Es que si estoy seguro que lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y esparcimos ese chisme con una mentalidad y con una actitud como de vernos muy espirituales. Ay, es que hermanita, quiero platicarte esto porque hay que orar. No hay piedad en eso. No hay devoción a Dios en eso. Es que hay que orar me preocupa mucho la familia, me preocupa mucho la iglesia, por eso te convoco para orar. No es cierto, es chisme, es mentira, porque no tenemos las pruebas para decir eso. Mateo 18, Jesús enseña que cuando tengamos las pruebas, hablemos con la persona cara a cara. Y si la persona no acepta su responsabilidad de la ofensa que cometió, lo llevemos ante el juez, que es la autoridad. Así se resuelven los conflictos en una familia, en la iglesia. La murmuración detiene la bendición de Dios. El chisme, la calumnia. ¿Qué sucede cuando alguien habla mal de otra persona con la que te relacionas? ¿Qué sucede? Empiezan a cambiar tus sentimientos hacia esa persona. No permitas eso, iglesia. No te conviertas en un bote de basura que vayan y depositen en ti la basura. No, tú eres un instrumento de Dios de restitución, de amor, de gracia. Cuando vengan contigo a traer un chisme, páralo y dile, si esa persona te ofendió, ve cara a cara con esa persona. Si no te consta, si es otra, son personas que no te hicieron daño, pero tú estás contando lo que pasó, mejor deténlo, no escuches, no eres un bote de basura. Después traes el veneno y ya no ves a la persona con ese cariño, con ese amor, y causa una división en ti. ¿Por qué? Porque te dejaste usar como bote de basura. Ahora, vamos a aclarar este asunto. Es importante entender la correcta aplicación de juzgar. Y podemos juzgar con justo juicio cuando hablamos con una persona las ofensas que verdaderamente cometió en nuestra contra. En este caso no estamos dando falso testimonio. Este es el justo juicio, encarar a la persona. No podemos juzgar hablando chismes, hablando mentiras, parándonos el cuello de nosotros muy santos, hablando mal de las personas, pero el justo juicio que Dios sí nos permite hacer es ir y acercarnos con la persona y decir, ¿sabes qué? Me dañó lo que hiciste, me ofendiste. Y si la persona acepta y reconoce y pide perdón, gloria a Dios, pero si no, vamos con el juez, con una autoridad, y que la autoridad nos ayude a referir la situación, siempre y cuando se busque la reconciliación, no que se respete nuestra razón solamente. Siempre el creyente, el discípulo de Cristo debe tener esto en su corazón: la reconciliación, la restitución, el perdón, el amor. Amén. Edúcate, iglesia, a hablar de las cosas buenas de tu congregación y de tus hermanos. O mejor, no digas nada. Una persona hizo algo incorrecto contra ti, ve con esa persona. Atiende eso personalmente. Ve en privado, dale el beneficio de la duda y aclara la situación. Perdona y reconcíliate. Pero hablar a las espaldas de la gente no está bien. Una vez me dijo mi pastora: cuando tú y yo hablamos mal de alguien, es como si nos paráramos encima de sus hombros, y no es correcto. Es como si quisiéramos achicar a esa persona y que nosotros quedemos bien. Y no está bien. Ese no es el espíritu de Cristo, que no debe estar en nuestras familias ni en la congregación. Efesios 4
Verso 1 nos habla de la unidad en el Espíritu. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todo creyente, todo discípulo de Jesús, fuimos llamados por Dios. Fuimos llamados por Dios, dice verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Diga conmigo: somos un cuerpo. Y cuando nos atacamos entre nosotros, cuando tú atacas a un prójimo con chismes, con mentiras, tú te estás atacando a ti mismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios es bueno, amados, y a todos nos ha bendecido para bendecir. Dale un aplauso al Señor. Sí, claro que sí, dáselo fuerte. Bendecidos para bendecir. Jesús enseña sobre la verdad. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad, iglesia. Si andamos en Cristo, andamos en la verdad. El padre de mentiras es Satanás, pero Cristo es la verdad. Él es la verdad que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Y sabes, en una ocasión los fariseos habían acusado a Jesús de echar fuera a los demonios por Belcebú. Lo juzgaron y dijeron: ese Jesús está usando poderes demoníacos para sanar a la gente. Era una mentira del diablo horrible. Y lo que Jesús contesta, amados, versos antes de lo que les voy a leer, obviamente era de que estaban ofendiendo al Espíritu Santo y era una blasfemia, y Dios no iba a perdonar lo que habláramos en contra del Espíritu Santo. Algo tan serio es hablar de Dios, en contra de Dios. Pero fíjate en el verso 35, la enseñanza que Jesús da. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús está hablando: ustedes hablan todas esas mentiras acerca de Dios por la maldad que hay en sus corazones. Esta enseñanza de Jesús desmiente el evangelio de la prosperidad. Por mucho que declaremos cosas positivas, el corazón no cambia. Tenemos que llevar el corazón al arrepentimiento, al pie de la cruz, para que el fruto, que son nuestras palabras, sean diferentes y hablemos verdad e integridad. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. La obra del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera, en el nombre de Jesús. Rinde tu corazón a la verdad de Cristo. Rinde tu corazón a los pies de la cruz. Y ahí cambiará todo, amados. Y ahí los frutos se dejarán ver en lo que hablas, en lo que haces, en tus actitudes. Cuando tú eres impregnado de la verdad de la palabra de Dios, claro que tu corazón va a transformarse. Claro que sí. Y hablarás verdad. Vivirás verdad. Y harás la verdad. Amén. Una comunidad justa y funcional se destruye cuando hay chismes, cuando hay murmuración. Pero una comunidad funcional se construye, se edifica sobre la verdad. Y va a permanecer cuando hay verdad. La gente que dice la verdad es confiable, amados. Es confiable, es promovida. Ser sinceros y transparentes fortalece nuestras relaciones, fortalece nuestros matrimonios. Tú y yo tenemos que comenzar como matrimonios a abrazar la gran verdad espiritual de que somos uno. Ya no somos dos cuando somos matrimonios, somos uno. Y debe de haber transparencia. Hay muchos problemas en los matrimonios porque el marido hace un gasto y la esposa no supo, o la esposa hace un gasto y el marido no supo. Es que es mi dinero, es que es mi salario. No,
Serán una sola carne, ya no son dos cajas de ahorro, es una caja. La sinceridad fortalece nuestras relaciones. Cuando somos transparentes, amados, somos bendecidos, somos edificados. Tenemos que fomentar ser una comunidad estable dentro de nuestros hogares y como iglesia. Estables. Y por otro lado, la falta de sinceridad y la calumnia dividen corazones y comunidades. ¿Sabes qué significa la palabra sincero? ¿Sabes qué significa? Significa sincera, de la cera de las velas. ¿Sabes por qué? Porque los antiguos escultores y alfareros ocultaban las imperfecciones de sus culturas con cera y luego la pintaban. Pero aquellos escultores que querían conservar su testimonio y su reputación, ellos trabajarían, se esmerarían para que aún las grietas fueran arregladas. Y las que de plano no se pudieron arreglar, así se quedarían, pero ahí al pie de la escultura ponían la leyenda: esta es una escultura sincera. De ahí viene la palabra. Y el Señor nos llama a ser sinceros. No robar, no mentir. Incluye exponernos delante de Dios. Este soy yo, Señor, y estas son mis grietas. Y yo no quiero ocultarlas con obras religiosas, con caretas, con máscaras. Estas son mis grietas para que tú las sanes. Oh, Dios nunca va a rechazar un corazón sincero, humilde, que realmente dice: este soy yo, mi Señor. Cámbiame, transfórmame. No solo di la verdad, iglesia, sé verdad. Que Iglesia Renueva seamos una verdadera iglesia. Que se diga en nosotros: es gente agrietada que Dios está sanando, gloria a Dios. Gente sincera, sincera. Amén. Amar al prójimo es tratar a los demás de la forma que te gustaría ser tratado. Sí. Así que tú sé confiable si quieres que la gente también sea confiable. No acuses a los demás de cosas falsas. No asegures de otros cosas que no te consta. Tantos de nosotros somos ligeros al juzgar cuando vemos la fotografía, pero no sabemos el final de la película. Bien dicen que Dios perdona, pero el hombre no. Eso es incorrecto. Si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Tú y yo no sabemos el final de la película. Es que la primera impresión cuenta, sí, pero tú también tuviste una primera impresión delante de Dios y Dios te perdonó. Lo que importa es el final de la película. Algunos de nosotros comenzamos mal, pero el Señor es vasto en misericordia para levantar nuestras vidas. No te quedes con el principio de la película. Créele a Dios que Él puede restituir en tu vida todo lo que se perdió, todo lo que el enemigo te robó, todo lo que tú robaste. Tú puedes ser el medio para restituir aquel que está dañado, aquel que está fracturado. Iglesia, lo mejor está para ti en Cristo Jesús. No te quedes con el pasado. Vamos a extendernos a lo que está por delante. No intentes engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Siembra verdad y cosecharás bendición. Siembra integridad y cosecharás el respaldo de Dios. Mateo 5:37 dice nuestro Señor: simplemente di: sí lo haré, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Llévate este principio, amado. Dios es verdad y Dios valora la sinceridad, la integridad y la rectitud de nuestras palabras y nuestras acciones. Inclina tu rostro ahí en tu lugar. Yo sé que el Espíritu Santo está trayendo convicción. Oh, yo sé que el Espíritu Santo está
escribiendo sus mandamientos en tu corazón y en tu mente. Dile al Señor: Señor, gracias por Cristo Jesús, que ha venido a salvarme, a redimirme. Dile: Espíritu Santo, he comprobado que no puedo ser obediente a tu palabra sin tu ayuda, sin tu gracia. Dile: lléname de ti, Espíritu Santo. Perdóname cuando he robado, cuando he mentido. Perdóname, Señor Jesús. Porque tu palabra dice que el que no doma la lengua tampoco domará el cuerpo. Amada iglesia, si tú estás batallando con tus palabras de exageración, de mentir, estás en riesgo de no dominar tu cuerpo y caer en cosas peores en consecuencia. Dile al Señor: Señor, hoy te rindo mis palabras, hoy te rindo lo que soy, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete con poder en nuestras vidas. Que podamos ser sinceros, Dios. Sinceros en el nombre de Cristo. Él está orando. Déjalo fluir en tu corazón. En el nombre de Cristo. Dice Hebreos capítulo 10, verso 15. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Se cumplió la profecía en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Ponte de pie y dile: gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tú me perdonas. Porque en Cristo Jesús tú me liberas de mis culpas, de mis transgresiones. Gracias. Oh Señor, gracias. Vamos, levántale tus manos en señal que te rindes a Él. Dile: gracias, Jesús. Este nuevo pacto, a causa de tu muerte y de tu resurrección, Señor, nos libró de no seguir solamente reglas. Señor, nos libró de la culpa de la ley, Señor, y ha venido a cambiar nuestro corazón. Vamos, iglesia, dile: Espíritu Santo, escribe tus mandamientos en mi corazón y en mi mente, Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, llena de ti, Señor, para vencer, para ser de testimonio, para ser bendecidos por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Dile al Señor: Señor, no más robo, no más mentira en mi vida. El enemigo no va a robar mi familia, mi matrimonio, mi vida espiritual. No va a robar mi bendición. No más mentira. Dile al Señor: yo caminaré en tu verdad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te entregamos nuestro corazón en arrepentimiento, en devoción, Señor, confiando en que tú eres nuestro proveedor. En el reino de Dios no tenemos que robar, ni robarle a Dios, ni robarle al hombre. Dios mismo es nuestro proveedor. Y Él suplirá todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito seas, Jesús. Bendito seas. Yo quiero dar un momento para todos aquellos que necesitan recibir a Cristo en sus corazones. Si tú estás aquí y has estado asistiendo a la congregación, o tú nos estás viendo a través de esta transmisión y sabes que necesitas realmente un nuevo nacimiento, un nuevo comenzar. Sientes que tal vez si tú partieras de esta vida está en duda tu destino eterno. Quiero decirte que Jesús te ama y Jesús está buscando salvarte y darte la certeza que estarás en el paraíso, en las moradas eternas que Él ha prometido a todos aquellos que creen en su nombre. Este es el tiempo de salvación. Este es un tiempo, no dejes de pasar otro momento. Esto es crucial, esto es de vida eterna o de muerte eterna. Jesucristo ha venido a salvar lo que se había perdido. Y no importa qué tan perdido te sientas, Él te encuentra en esta tarde.
Él te ama y tiene un propósito maravilloso para ti, un propósito eterno y una nueva vida en ti, para ti. Dile al Señor después de mí, levanta tu mano derecha ahí en tu lugar, dile: Señor Jesús, rindo mi corazón a ti. Te doy gracias por tu perdón. Perdóname por mis pecados. Me arrepiento y abro las puertas de mi corazón para que me salves, para que entres en mí y pongas tus mandamientos en mi corazón, en mi mente. Dame nueva vida, Jesús. Resucítame a nueva vida en el nombre de Cristo Jesús. Dígale al Señor: yo declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Claro que sí. Hay gozo en el cielo. Claro que sí. Amados, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Les dije que algo bueno nos iba a suceder. Nadie habla como el Señor habla, y nadie hace las cosas como el Señor en nuestros corazones. Amén. Dios va a premiar a los íntegros. Dios va a bendecir a los íntegros.